Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda jornada de formación. Bueno, me alegra ver que hoy ya van más gente. Como sabéis, estas formaciones se pretenden más que nada para saber dónde estamos, por qué pertenecemos a una cofradía, cuál es el objetivo, no el objetivo, cuál es lo que nos puede. Nos apuntamos a una cofradía por cualquier cosa, menos por debería ser. Y bueno, después de la charla de los viernes de historia de la cofradía y de hoy tenemos a Javier aquí para hablarnos un poco de algo que igual un concepto que nos puede sonar muy lejano o que no podemos entender bien, pero que está realmente unido a lo que somos como cofradía. Y bueno, yo primero voy a presentar a Javier y luego ya empezaremos la formación. Se me ha olvidado, no sé si lo ha dicho. Javier es de la Cofradía de las Angustias de Valladolid. Eso es. Yo soy de la Piedad, ya lo siento. Cuando lanzasteis, porque viene de tu parte, en el 35º Encuentro Nacional de Cofradías, un reto a las hermandades y cofradías de España, uno de ellos de esos retos, era la formación cofrade. Y bueno, pues esta hermandad, esta cofradía, Javier, ha sido acogido. Le hemos empezado a dar algo de forma, que pueda ir a lo largo de los distintos años, ir haciéndonos entrar. ¿Os acordáis que el otro día vimos que las hermandades de cofradía son un marco pequeño que tiene que entrar en un marco más amplio para la Iglesia? Las hermandades y cofradías, a veces por su volumen, por su número, son una foto grande en la que muchos hermanos y hermanas no entran en ese marco grande que es la Iglesia. Decíamos que el que no entra, que no sale en la foto, pues se queda fuera. Bueno, pues hemos acogido, Javier, ese reto y te agradecemos que estés aquí. Javier tiene un libro, pero no ha venido a hablarnos de su libro, No. solamente. Por luego, si hay algún interesado, una página web en la que podemos descargarnos material. Pero acogemos de verdad, con ganas, esta charla que nos ayude a entrar en este marco. Es la Iglesia de la que formamos parte, los bautizados, que tenemos como apellido cofrades de nuestro Padre Jesús atado a la columna. En este camino de sinodalidad, el otro día nos reuníamos los curas y los curas también a veces hacemos examen. Decíamos que si sinodalidad es caminar con algo de lo que vosotros sois muy expertos, camináis siempre con un hermano delante y otro detrás, o con un hermano, una hermana a un lado o al otro. También la Iglesia se tenía que hacer una pregunta. Decir, oye, nosotros que estamos llamados como Iglesia a caminar con todos, de esos todos, algunos son hermanos y hermanas cofrades, pertenecen a una asociación pública de fieles, que es una cofradía. Y preguntándonos decíamos, ¿estamos haciéndolo como Iglesia bien? Y podemos decir que lo hacemos bien porque estemos celebrando la Pascua o la Cena del Señor bajo techo, bajo refugio, y no preguntarnos por dónde están muchos hermanos que pertenecen al ámbito de las cofradías, que no se sientan a la mesa. Bueno, pues en ese deseo de caminar con vosotros, también la Iglesia nos sentamos con vosotros como hermanos a acoger esta llamada a formar parte de ese marco a que todos pertenecemos, que es la Iglesia. Así que, Javier, gracias. A vosotros. Gracias. Gracias, Álvaro, pero también puedo decirte que mi primera cofradía fue La Piedad, porque yo... ¿Tienes salvación? Me puedo salvar todavía, porque yo viví, bueno, nací en un hospital como todo el mundo, pero viví en el número 6 de la calle San Martín, esa casa que ahora solo quedan las fachadas, pues ahí fue mi primera cofradía. Y la segunda, se lo estaba explicando a Elena, fue cuando yo entré en el colegio de San José, en la Tabla Colonna, que todos la conocéis también, la Tabla Colonna de Valladolid. Bueno, buena cofradía. Y ayer estuvimos viendo una exposición magnífica de Fernández y Montañés. Y ya de ahí pasé a las Angustias por un cambio. En ese momento que en la Tabla Colonna le echaron los jesuitas de la Sala Borja, de la calle Ruiz Hernández, y le dieron acogida, o nos dieron acogida en Angustias, y ahí fue cuando yo hice el trasvase, en el cual me he quedado ya muy servido.
Pero estoy relacionado, por tanto, con todo lo que podamos hablar en este momento. Me ha pedido Elena que hablara de este tema de religiosidad popular. Yo no sé si, en principio, a los ojos de quienes sois, vamos a decirlo así, militantes de base, cofrades de base, esto puede sonar un poquito elevado o abstracto, puede ser que lo sea. A mí la formación que me interesa no es aquella que consiste en aprender cosas, que siempre hay cosas que aprender y todos aprendemos todos los días, sino aquella formación que nos ayuda a darnos cuenta de dónde estamos y a pensar qué tenemos que hacer en nuestro hoy, ¿no? Es un poco el objetivo de esa publicación que hicimos aquí en septiembre sobre el hoy de las cofradías, el hoy y lo de siempre. Y hoy vamos a hablar de este tema, repito, aparentemente teórico. Luego tiene enormemente que ver con la vida de cada día, no solo de las cofradías, sino de cada uno de nosotros, ¿no? Le he ampliado un poquito el título y voy a hablar también algo de lo que podríamos llamar la cultura cristiana, un concepto que se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos, pero que nos afecta. Y además de una manera, yo creo que bastante sencilla e intuitiva, ¿no? Lo primero que tendríamos que hablar es el concepto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de religiosidad o piedad popular? Luego hablaremos un poco de la diferencia entre uno y otro. La primera definición cronológicamente que nos aparece es el catecismo de la Iglesia Católica. Y hay gente que se ha quedado ahí. Yo no digo que el catecismo esté mal. Lo que sí que representa es la visión europea de lo que es la piedad popular. La visión europea. En Europa somos muy eurocéntricos y nos pensamos que todo es así. Realmente de la piedad popular casi todo lo que tenemos nos ha venido de Sudamérica, del CELAM, de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica y del Caribe. Es de donde nos viene casi toda la doctrina que existe. Porque ahí se ha desarrollado por muchos motivos mucho más que aquí en Europa. Es más, aquí en Europa era vilipendiada, despreciada y religiosidad desustenable. Aquí nos dedicamos a la fe, no a la religiosidad popular. Vale, así nos ha lucido el pelo, o algunos en concreto. Habla aquí el catecismo de que además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, además de los sacramentos y de los sacramentales, por ejemplo las bendiciones y todo eso, el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en varias formas de piedad. Las reliquias, visitas a santuarios, peregrinaciones, procesiones, via crucis, danzas religiosas, el rosario, las medallas. Claro, esto está muy bien, ¿no? Estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no se pueden confundir con ella, porque su dignidad es muy inferior a la de la Sagrada Liturgia, que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y por tanto, hace falta separarlo uno del otro y en todo caso, la piedad popular siempre expuesta a desviaciones debe ser objeto de discernimiento, purificación e incluso rectificación. El problema es pensar que esto es la religiosidad popular. O sea, aquí el concepto este del catecismo, que luego recoge el directorio de piedad popular, está equivocado. Lo siento mucho decir, pero es que esto no es. Y no, lo vemos clarísimamente cuando vamos a los documentos del Papa Francisco, que viene de Latinoamérica y que tiene un concepto mucho más claro de lo que estamos hablando, ¿no? Estas son las devociones, que es una parte, pero la piedad popular, hay partes de la piedad popular que son directamente liturgia. Por ejemplo, los bautizos, o los entierros, o la Navidad. Entonces, este concepto está bien, nos aproxima, pero, ojo, puede equivocarnos. El directorio sobre la piedad popular en la liturgia que elaboró la Congregación para el Culto Divino en 2001 habla de estos conceptos, ejercicios de piedad, devociones, piedad popular. Dice, este es un documento hecho por los liturgistas, no por los expertos en piedad popular, si es que existe, no existimos, no sé si existimos o no, pero académicamente no hay un título. La liturgia sí que existe, hay un doctorado y tal, ¿no? en una especialidad en teología. En piedad popular no existe, pero hay una serie de personas que trabajamos el tema y desde luego no nos vemos del todo reflejados en lo que dice este directorio. Dice que son manifestaciones del culto, privadas o públicas o comunitarias, que expresan la fe cristiana no con el lenguaje de la liturgia, sino con las formas peculiares de cada pueblo. Aquí ya empieza a introducir el concepto cada pueblo, ¿no? Cada cultura, cada sociedad. Bien, repito, esto sería la visión europea
de lo que es la piedad popular. Vamos a la Evangelii Gaudium, un documento que, como sabéis, fue el discurso de inauguración del pontificado del Papa Francisco. Ahora, tal como está, no sabemos si acabará en breve o cuánto durará el Papa Francisco, pero cuando empezó el pontificado, precisamente en un año santo, en el año de la fe, hizo un documento, la Evangelii Gaudium, en que recogía su pensamiento, pero que en este campo y en otros muchos estaba directamente influido por lo que había hecho la Conferencia Episcopal, repito, el CELAM de Latinoamérica, en una reunión que tuvo lugar en el Santuario de Aparecida, en Brasil. Y el encargado de coordinar la comisión redactora era él, que no era más que el obispo de Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires. Y fue el encargado de sintetizar, con lo cual eso lo conocía muy bien. Y tiene textos muy hermosos sobre piedad popular que también recogen una tradición que ha venido de antes en Sudamérica. La religiosidad popular, esto es lo central, como la fe que se ha hecho cultura, la fe que se ha metido en una cultura. Este es el concepto central que viene de Santo Domingo. El encuentro de Santo Domingo del CELAM se produce el año 92, cuando el centenario del descubrimiento de América, y da mucho valor a la fe, pero también a la cultura de los pueblos prehispanos, ¿no? Y por tanto, ese sentido de que la fe se ha metido en una cultura y se ha hecho carne de una cultura es central. Y en el fondo es lo que es la piedad popular. La fe que se ha metido en una cultura. O la fe que se ha hecho cultura. Pero también dice que la inculturación no se acaba nunca. Siempre hay que inculturarse más y por eso hace falta, dice el Papa, alentar y fortalecer la piedad popular. A través de la piedad popular, otra cosa muy interesante, el pueblo, que es el creador y transmisor de la cultura, se evangeliza a sí mismo. En la manera en que yo transmito una cultura, también transmito, quiéralo o no, la fe, o muchas cosas de la fe. En la manera en que yo transmito lo que significa para la gente de mi cultura, de mi pueblo, de Medina del Campo, de donde sea, la Navidad, por poner un ejemplo, ¿no? O cualquier otra cosa, o la Semana Santa. Habla de los valores de la religiosidad popular que ya estaban dichos por Papa Pablo VI mucho antes, en el año 75, cuando habla del heroísmo, cuando habla del sacrificio, de la abnegación, todos aquellos efectos que produce en quien los practica. Dice incluso que es una forma legítima de vivir la fe. Tú puedes vivir la fe como cofrade toda tu vida y sin ser más que cofrade. Con eso, viviéndolo bien, ya puedes vivir la fe. Una forma legítima de sentirse parte de la Iglesia. Mire usted, yo soy parte de la Iglesia desde mi cofradía. Y de ser misionero, de evangelizar. Todo eso se puede hacer desde la piedad popular. Habla de que hay que acercarse a la religiosidad popular o piedad popular con la mirada del buen pastor, que no juzga, sino que ama. Luego veremos un poco ese tema, porque a veces les cuesta acercarse a la piedad popular, porque a veces es farragosa y es incómoda, ¿no? Yo me acuerdo de un cofrade amigo mío que hacían una paella dentro de la iglesia. Digo, hombre, pero una paella dentro de la iglesia. Es que antes hacíamos una sardinada y el cura protestaba mucho, claro, evidentemente, ¿no? Todos los cofrades a veces estorbamos, porque somos, pues, como muy guerreros, ya lo sabéis que os voy a contar. Y luego habla más aún de que la religiosidad popular es un lugar teológico. Los lugares teológicos es una cosa que sistematizó un autor del siglo XVI, que son aquellas fuentes de las que bebe la teología. La teología se hace a partir de la palabra de Dios, a partir de la tradición de la Iglesia, a partir de mucha serie de cosas. Y entre ellas también la piedad popular alienta la reflexión, el conocimiento de la teología. Eso es muy importante. Quizá es el culmen de todo lo que dijo el Papa en la Evangelii Gaudium. Estamos hablando, por tanto, de dos mundos, el de la religión y el de la cultura, y un sector de intersección. Hace una semana hablaba por teléfono con un amigo que se encontraba a su vez con una antropóloga, no voy a decir quién, que estaba indignada porque la Iglesia diga que la religiosidad popular es algo suyo. ¿Qué se ha creído la Iglesia diciendo que la religiosidad popular es algo suyo? Es un elemento de la cultura y tiene que ser estudiado desde el punto de vista de la antropología cultural. No es patrimonio de la Iglesia. Mire usted, es patrimonio de la Iglesia y es patrimonio de la cultura. Es las dos cosas a la vez. No se puede separar, porque es justamente esa intercesión lo que es la religiosidad o piedad popular. Por tanto, decir la Iglesia no tiene nada que decir es un error. Y decir la única que tiene que hablar aquí es la Iglesia es otro error.
Esto es un fenómeno complejo, pero tremendamente vivo, como sabemos, ya lo decía don Álvaro. Aquí el número de gente que vive de esto es millones en España. No hay ningún movimiento de iglesia que viva tanta gente. ¿Con qué intensidad, con qué dedicación? Habrá de todo, hay de todo, pero el conjunto es impresionante, pero es una intersección entre dos mundos, ¿no? Algunas manifestaciones. Yo solía decir como ejemplos, voy a ser un poquito menos malo, ¿no? Pero vamos, la Navidad, ¿eh? La Navidad es un tiempo litúrgico, pero también es una manifestación en su conjunto de piedad popular. Las bodas, si no fuera por la tradición cultural que existe, y las bodas no están precisamente en aumento, pero los bautizos sí, ¿no? Yo los ejemplos que ponía siempre para provocar un poco son los dos de la derecha. El Corpus es liturgia. La procesión del Corpus es liturgia, pero mire usted, para sacar al Santísimo a la calle no hay que poner colgaduras, confetis, Santa Marta subida en un dragón, la Guardia Civil a caballo. Todo eso forma parte porque al mismo tiempo que es fe, es cultura y religiosidad popular. Y el otro ejemplo que ponía yo siempre es el potaje de Cuaresma. El potaje de Cuaresma es un elemento cultural que seguro que en muchas de nuestras casas se va a hacer ahora, estos días que vienen, y que tiene su origen en un hecho religioso, que era el hecho de no comer carne los viernes y el martes y todos los días que había, que eran muchos a lo largo de la semana, a lo largo de la Cuaresma. Es decir, es algo que se ha quedado en la cultura, quizá es lo más pobre desde el punto de vista religioso, pero es un ejemplo, yo lo ponía para provocar, evidentemente, es un ejemplo de lo que es algo de fe que se ha convertido en cultura, hasta las recetas. No sé si hay alguna tradición gastronómica en Medina. Las torrijas, sí, bueno, sí, también. Y la limonada, sí, en Zamora, y sabéis que una procesión se para que se coman sopas de ajo. En Toro, la versión de Toro es para que se coma bacalao. Cuando le dices a alguien que paras una procesión para comer bacalao, la gente, si fueran de Sevilla, te mataban directamente por el eje. Pero es así, ¿no? Y el domingo de resurrección no se puede vivir sin el dos y pingada, 2 huevos fritos con una toja, con un trozo de maglo de acero. Eso es imprescindible. La gastronomía también forma parte de esa intersección entre fe y cultura. Vale. Algunas manifestaciones, para caer, no voy a que estén todas aquí, pero para que caigamos en la cuenta de que estamos hablando. Estamos hablando del calendario. Los tiempos litúrgicos, como la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, las solemnidades y fiestas del año, el Corpus, las conmemoraciones de los santos, San Isidro, la bendición de campos, todo lo que tiene que ver con la agricultura, las fiestas patronales de una comunidad, de un ayuntamiento, de un municipio o de una profesión. Tiene que ver con los lugares santos, los santuarios, las romerías, todo aquello que está unido a una localización aquí. Y tiene que ver con las peregrinaciones, el Camino de Santiago, ¿vale? Quizás sea la manifestación más explosiva en este momento de piedad popular. Tiene que ver con las procesiones, con la devoción mariana, y en la que tenemos advocaciones locales, trascendencia local y advocaciones universales, la devoción local o universal a los santos, pero también hay otras cosas como la iniciación cristiana y sus ritos sociales, el bautizo, las primeras comuniones. Si no tuvieran el sentido cultural las primeras comuniones que tienen, ¿cuánta gente tendríamos en catequesis? Así de sencillo. Si no tuviera la primera comunión, el sentido social que tiene, ¿cuánta gente tendríamos en catequesis? Con otras prácticas cuaresmales, sacramentales y penitenciales, las bodas, las exequias y el potaje de Cuaresma. Tiene que ver con las bendiciones, que mucha gente te las solicita, de campos, de niños, de coches, con el recuerdo a los difuntos. El recuerdo a los difuntos es algo religioso, totalmente. Es algo teológico y litúrgico, totalmente. Pero también forma parte de algo que se ha hecho cultura. Es decir, tú puedes ser perfectamente ateo y estar totalmente en contra de la Iglesia, pero el 1 de noviembre te afecta sí o sí. El Día de los Santos. Y si no te gusta, te va a dar igual porque te vas a encontrar un embotellamiento en la carretera. Tiene que ver con las cosas santas, las que llevamos, las que tenemos en casa, el agua bendita, escapularios, imágenes. Tiene que ver con los ritos personales, los jugadores de fútbol que juegan, hacen una cruz así pequeñita para que no se...
Tiene que ver con la presencia de objetos religiosos en casa o en el espacio público. A veces se denostan, pero todo esto forma parte de ese acervo impresionante. Llevamos muchos siglos. Es, por tanto, un mundo muy amplio y muy diverso. Muy amplio y muy diverso. Siempre tiene un carácter popular, tiene que ver con la cultura popular, esa cultura que estudia lo que se llama la antropología cultural. No tiene que ver con la cultura como la producción musical, el arte también, pero fundamentalmente con la cultura popular. Y eso nos condiciona mucho. Cuando vas a Portugal y hablas de religiosidad popular, yo muy bien tengo muchas amistades en Portugal y claro, es que a ellos les condiciona mucho. Económicamente, incluso a los curas, y están muy hartos del chantaje al que se ven sometidos por parte de la gente, que oiga, mire usted, que me diga la misa, que las luctuosas, aquello es tremendo, ¿no? Porque nos condiciona mucho, porque determina mucha parte de nuestra actuación y porque la gente viene con otros requerimientos. Y oiga, que yo quiero que me mencione a mi difunto. Tiene que ver con el culto, pero también tiene que ver con la praxis, incluso con la praxis, con la caridad, por ejemplo, las obras de caridad que han nacido, luego lo leeremos en una referencia del Papa, que han nacido de la vida popular, obras de caridad directamente nacidas y de otro tipo. Tiene que ver más con lo estético, plástico, emotivo, lo irracional, si queréis, que con lo racional, sí, es evidente. No solo, pero también. Está en juego algo que es muy importante, la vinculación, la identificación, ¿no? Uno de los elementos básicos de la catequesis, que estábamos hablando, es vincular. ¿Por qué la gente se siente que forma parte de una cofradía y no siente tanto que forma parte de una parroquia? Porque la cofradía, porque esta es mi casa, porque yo estoy... Esa identificación es muy importante. Hasta el extremo de que hay gente que, me acuerdo que llamaba gente, tenéis que ir al párroco de donde vivís. No, nosotros donde vivimos en Madrid no hay parroquia, no hay párroco. ¿Cómo que no hay párroco? Hay párroco en todas partes. No, es que no lo conocen ni les interesa. Ellos a lo que van es al párroco del pueblo porque es su pueblo o su cofradía. Y en definitiva, lo que tiene que ver es con la vivencia de juego de la fe de cada uno. Y mire cada uno de los sacerdotes su historia personal. Es muy bonito, hace ya bastantes años, 18 años me parece, que las reuniones de arciprestes de Castilla y León se dedicó a este tema. Y lo primero que, entre las cosas que salieron del documento cero, en lo que las aportaciones que hacen los diversos curas, es ver cada cura, decía uno, cómo ha influido en nuestra vida y en nuestra vocación religiosa el formar parte de la religiosidad popular. Tal Cristo, mi Virgen, mi cofradía, ¿no? Eso cómo ha influido hasta en la historia de los curas, ¿no? Y de los papas. Ojo, el que sea popular no quiere decir que no haya sido impulsada por la jerarquía eclesiástica. Es más, prácticamente siempre en su origen ha estado la jerarquía eclesiástica. Por ejemplo, las cofradías, de poco lo estábamos comentando en una reunión, las cofradías de la Veracruz, las primeras de penitenciales, tienen directamente que ver con la labor de los franciscanos. Ayer estuve en mi cofradía, directamente que ver con las de Angustia, Santo Interior, con la labor de los dominicos. Muchas de las prácticas de piedad popular de hoy día, incluso de esas que criticamos, son herencia de opciones pastorales de curas y obispos y papas del pasado. Hay que tener un poquito de solidaridad con lo que hicieron nuestros antecesores. Oiga, esto no se lo ha inventado un hereje, esto se lo inventó, o eran prácticas precristianas que intencionalmente la Iglesia jerárquica dijo, no, esto vamos a cristianizarlo, ¿no? Por ejemplo, la fecha de la Navidad, otras cosas. El alcance puede ser local o nacional y luego tiene que ver, claro que sí, con el genio y el folclore de un pueblo, de cada pueblo, que se expresa de maneras diferentes. Repito, la manera en que se expresa la fe en Castilla sería muy diferente, es muy diferente de cómo se expresa en otras latitudes. Sí, porque es cada pueblo el que tiene su propio genio. Quería hacer una referencia a todos estos fenómenos que ha pasado con la pandemia, ¿no? Porque este señor, que no era un indocumentado, el cardenal arzobispo de Luxemburgo, presidente de las conferencias episcopales de toda Europa,
el cardenal Hollerich, decía que esta pandemia, decía el año 20, puede haber acelerado la secularización de Europa 10 años. O sea, si Europa está en un trance, en un proceso de secularización, de alejarse cada vez más de la fe, esto se puede haber acelerado tremendamente con la pandemia. Diría él, vamos a ser reducidos en número. Todos los que venían a misa solo por motivos culturales ya no vendrán. Han visto que la vida es muy cómoda. No vale la misa de la televisión, te lo dicen algunos. Pueden vivir muy bien sin tener que ir a la iglesia. Incluso las primeras comuniones, el catecismo para niños, todo eso disminuirá. Eso lo decía el año 2020. ¿Eso ha pasado? Pues no. Pues no. Evidentemente algunas manifestaciones religiosas han disminuido. Hay personas mayores que no han regresado a la misa dominical. Algunos han muerto, también es verdad. ¿Las primeras comuniones han disminuido? Yo creo que no sé. Sigue habiendo un montón. Sigue existiendo catolicismo de masas. Esto ya se lo contestó Elzo, un famoso sociólogo español, al cardenal Hollerich. No va a desaparecer el catolicismo de masas. Y si veis un poquito, bueno, ahora está el Congreso de Piedad Popular de Sevilla, y la gente que se juntó allí es impresionante, pero no solamente allí, sino en muchas profesiones, en casi todas hay más gente ahora que antes de la pandemia. Hay un cierto fenómeno de regreso, sí, pero bueno, no tan claro, ¿no? Brotes verdes, decían algunos, eso lo decía Elzo, este sociólogo, que quizá vamos a ver la efervescencia de pequeños colectivos movidos por una fe viva en Jesús de Nazaret, que se reúnen en oración y en estudio a lo largo y ancho de la geografía española. Esto también lo decía el año 20, y esto no lo he visto. Las cofradías sí, pero lo otro no lo he visto. Me acuerdo de un amigo que decía hace años, ya un poquito malévolo, decía: Sevilla está hecho una pena, el seminario vacío y las cofradías llenas. Bueno, pues de eso, o lo mismo, o un poco más. Este es un gráfico que elaboré yo hace poco para otra charla sobre la evolución del Camino de Santiago. Hay un pico para abajo en el año 20, solo faltaba que no lo hubiera. Pero fijaos cómo está, sigue subiendo y continúa. ¿Hasta dónde? Ya lo veremos. Porque también los fenómenos tienen su agotamiento, ¿no? Pero fijaos cómo ha subido. Los picos pequeños que hay para arriba son los años santos, ¿no? Aquí el año santo no tiene un pico, pero seguimos subiendo como si lo hubiera habido. Actitudes sociales y pastorales. ¿Cómo reacciona la sociedad y cómo reaccionan los agentes pastorales? Para la sociedad, la religiosidad popular se ve como un patrimonio de la comunidad social. Lo que decía la otra, esto es de la cultura, no es de la Iglesia. Esta ermita es del pueblo. ¿Cuántas veces nos ha tocado oír esa misma historia? Esta ermita es del pueblo. Hasta que un día le dije yo, sí, pero del pueblo cristiano. Y tú no vas a misa, fuera de aquí. Eso le pasó a Mariano Nieto, le conocéis, ¿no? Cuando se robaron las tablas de Villabuena, de Olivares, donde estaba Valbuena, donde están las ciudades del hombre. Se lo robaron y entonces fue el alcalde a hacerse cargo porque era del pueblo. Dijo, sí, pero del pueblo cristiano y tú no vas a misa. Vale. Es del pueblo y además se ve como un motor económico y turístico. Tenemos un fabuloso director general de turismo que dice que la forma de rentabilizar el patrimonio es el turismo. Bueno, económicamente igual es. Lo que pasa es que no todo es turismo y el turismo no es la meta única de todo eso, ¿no? Hablamos en actitudes sociales de la trascendencia social, en los medios de comunicación, en los debates en las Cortes de Castilla y León, en donde sea, ¿no? La concesión de otro día de la medalla de oro de Castilla, tanto comentada, pero bueno, bien, haga la Semana Santa, de la promoción de determinadas manifestaciones o de determinadas líneas. Las subvenciones, las declaraciones oficiales, la promoción de estudios científicos, congresos, publicaciones. Hoy estaba hablando pues, de una cosa que a Medina no le ha afectado, pero ha afectado y hay algún delegado muy molesto, algún delegado diocesano muy molesto, que ha sido la promoción de las Semanas Santas de ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Juntan ciudades declaradas de Patrimonio de la Humanidad y Semanas Santas de esas. Con lo cual se hace un mixto. Vamos a promover dinero, subvenciones, tal.
Ya no voy a contar lo que dicen de las cifras del Congreso de Religiosidad Popular desde Sevilla, que ha sido, parece que bastante caro. Defienden el carácter popular de la religiosidad popular y desconfían de la acción de la Iglesia. ¿No? Esto ha sido un poco la propuesta que ya adoptó en su época, bueno, cuando en determinado momento de la transición política en España el PSOE gana mayoritariamente las alcaldías, opta, curiosamente, y en contra de lo que opinaban algunos, o de la determinada tradición del partido, por apoyar la religiosidad popular en lo que tiene de popular, no de religioso, evidentemente. Y eso cambió la historia. Hay algunos historiadores que hablan de igual que se habla de la religiosidad popular del franquismo, la religiosidad popular del PSOE. Vale. Y a veces hay una descarada manipulación, hola y siempre, porque el populismo religioso, ¿no? El alcalde que se pone al frente de las huestes, el caso, la cofradía más, no sé si decir tanto, pero bueno, de la más grande, puede ser, de Cataluña, el 15+1, es una cofradía a la que los curas no la quisieron. Eran unos señores, creo que eran de Jaén, pero no estoy seguro, que querían sacar a su virgen en procesión. Estaban en un bar, queríamos sacar formar con el cura no porque eran catalanes, no, sino porque no les interesaban esas cosas de la vida popular. Les dijo que no, y la primera procesión la hicieron con una mesa de bar, con un tapete, una foto de la Virgen y 4 botellas de cerveza con 4 velas. Hoy tienen 15 pasos, 6 bandas de música, tal. ¿Pagado por quién? Por la Generalitat, que saca votos de ahí. Bueno, presencia de la religiosidad popular en prensa, radio y televisión. Esta charla, Adolfo es un sacerdote que trabaja conmigo, durante años parte del esquema, ¿no? Me tocó darla a los sacerdotes que venían de fuera y que no conocían la realidad de España. Y me tocaba explicar en la conferencia episcopal, pues a varios, explicarles un poquito cosas con más detalle que no voy a explicar aquí, que son las águedas y las cosas que pasan en las águedas también. Bien. Actitudes sociales, actitudes pastorales. Quienes ven la religiosidad popular como un elemento del pasado, vacío de contenido y refractario a la evangelización. ¿Sí? Hay personas, no solo curas, sino personas que dicen, estos son ateos que van aquí y sacar, y además es una cosa del pasado, pasada de moda y no es evangelizadora. Quienes lo ven como una carga agotadora y estéril. Es que están todo el día pidiendo cosas, pidiendo procesiones y pidiendo que hay otras cosas. Quienes han sufrido chantajes y presiones o el rechazo de sus iniciativas evangelizadoras por parte de la Iglesia popular. Quienes desconfían de la excesiva autonomía laical, lo que nos decía don Álvaro, de la sinodalidad, ¿no? Quienes ven y deben resolver los conflictos sociales y canónicos que se originan, que bueno, conflictos canónicos hay muchísimos, ¿no? Y no preocupa de los curas la mayoría, pero entonces hay que resolverlos, y eso es un rollo, claro que es un rollo. Quienes ven positivamente la vida popular como una defensa contra la secularización y las sectas. Las sectas es más en Latinoamérica, aquí más contra la secularización. Claro, es que esto... Y en la calle se nos llena de gente. La calle se nos llena de gente. Quienes ven positivamente los valores evangélicos que encierran y ven un terreno para la nueva evangelización, ha sido la pastoral de los obispos del sur reciente. Quienes lo ven como una oportunidad de diálogo con el mundo, luego hablaremos un poco del tema, y la mayoría lo ve todo a la vez, pero no sabe qué hacer. Sí, es un problema y una solución, pero ¿qué hacemos? Aparte de tener mucha paciencia, porque es muy complicado esto, visto el punto de los curas. Peligros. Un peligro, pero yo no diría de la vida popular, sino de todo lo que es patrimonio no material, patrimonio inmaterial, es la pérdida de significación. La gente, ¿por qué hace el Camino de Santiago? En Zamora tenemos una empresa que organiza el Camino de Santiago a miles de personas de toda España. Y hablo con ellos mucho. Y me dicen, es que no tienen ni idea de lo que es el camino. Saben que hay que andar, pero por eso no saben nada. Nada. Pérdida de significado. ¿Para qué se hace? Claro, esto afecta a que se mantenga, porque una cosa que hacemos, pero no sabemos por qué hacemos, ¿cuánto tiempo, cuántos siglos vamos a seguir haciéndolo, no?
O la transignificación, eso significaba una cosa y otra significa otra. Otra cosa, eso es una cosa mía, en términos míos, la gentrificación, ¿no? Se nos llena de gente y entonces, claro, con tanta gente, vais al Camino de Santiago y aquí parece que estás en la Gran Vía pegando codazos, ¿no? Un antropólogo en el último congreso, porque tú estuviste en el congreso del último congreso, Barbastro, ¿no tuviste? Pues estaba contando de los empalaos de la Vera. ¿Sabéis los empalaos de la Vera? Unos señores que van con el madero horizontal de la cruz y los brazos atados, ¿no? Y dice, claro, es que hace 30 años estuve yo viéndoles aquel fenómeno, un tema muy interesante, ¿no? Es antropólogo de Madrid, pero, bueno, siempre de Zamora, pero ha trabajado con la UNESCO un tiempo. Iban ellos solos, cogidos. He ido 30 años después y delante de cada uno había 6 teléfonos móviles o 15 teléfonos móviles haciéndoles fotos. ¿No puede vivir de la misma manera? ¿No? Zamora, y hay una calle que se cortaba la luz porque quedaba muy bonito y ya no se corta porque los flashes hacen que se cayera el paso, entonces ya no se corta. La cantidad de gente que tenemos también, aunque al director general de turismo le guste mucho que haya mucha gente que venga, pero es límite, ¿no? La manipulación. ¿Qué voy a contar de eso? ¿Cuántas veces las cofradías? Bueno, por ejemplo, me estoy acordando ahora, me viene a la mente las tensiones que hubo en el año 21, si se suspendían las procesiones, no se suspendían, se hacía tal o no. Porque hay una serie de intereses culturales, económicos, políticos, turísticos. El rechazo posmoderno de la cultura, claro, hay un elemento importante en ese tema, ¿no?, que nos afecta a todos. Es decir, una de las características de la modernidad y de la posmodernidad es el rechazo a la tradición. Yo soy lo que quiera ser. ¿Eres niño? No, seré niño si quiero, y si no seré niña o ella. Pero no, yo me determino a mí mismo, no quiero que la cultura me determine. Esto parece una tontería, pero tiene mucho que ver, vosotros lo sabéis mejor que yo, con la cantidad de niños que hay en las cofradías y que luego desaparecen cuando tienen cierta edad, porque quieren hacer su vida. El rechazo de la cultura, ¿no? Y luego la invasión de elementos culturales foráneos. Yo creo que el ejemplo número 1 es Halloween, pero bueno, hay muchos más, ¿no? Que quizá lo que nos invade, todavía no han confundido a los cofrades con el Ku Klux Klan, pero todo se puede dar. Todo se puede dar. Líneas, propuestas. Primero, ser consciente de que la religiosidad popular existe antes de que nosotros hagamos nada. Ya está. Es un dato, está ahí. Y la primera de nuestras acciones es cómo nos acercamos a ella. Eso que decía el Papa, de acercarse con el corazón de buen pastor, acogiéndola, ¿no? También saber que es un mundo muy amplio y variopinto, que puede desconcertar y escandalizar, y por tanto la actitud debe ser respetuosa. Valorarla positivamente, en un mundo que se aleja de lo religioso, descubrir y ayudar a descubrir los valores evangélicos. Una tarea de la Iglesia en el Camino de Santiago es explicar a la gente de dónde sale el Camino de Santiago. Y toda la riquísima tradición que tiene el Camino de Santiago, que por supuesto el 90% de los que hacen no la conocen. Pues darla a conocer. ¿No? Ojo, tener una actitud pastoral ante la Iglesia popular ya implica situarse entre dos frentes, porque estás en medio. Recuerdo que un compañero ya murió, era el delegado de cofradías de Valencia, hablaba del drama de los capellanes de cofradías. Por un lado, las cofrades te van a ver como el agente del obispo, y por otro lado, los compañeros curas te van a decir, pero ¿qué haces perdiendo el tiempo en eso? Que no vale para nada. Con lo cual, si te metes, ya estás frito. Defender la naturaleza religiosa, especialmente frente a injerencias sociales y las competencias que tiene la Iglesia, ¿no? Integrar la religiosidad popular con normalidad en el conjunto de la pastoral, aceptar la legítima autonomía de los laicos y tener la perspectiva de la nueva evangelización. Quería hablar de este tema sobre todo, que me parece que es una cosa muy reciente, pero aunque no sea muy extensa, es bonita y es un poco labor de nuestro Papa Francisco. Hemos tenido en Sevilla un congreso de religiosidad popular en torno al Día de la Inmaculada. Lo sabéis, seguro que os habéis entrado a las procesiones magnas y tal. A los 10 días, el 15, a los 7 días, el 15 de diciembre, han tenido en Ajaccio, en Córcega, donde nació Napoleón, un congreso de religiosidad popular del Mediterráneo en que no han ido cardenales, sino el Papa. Y ha dicho, iba a decir, lo contrario de lo que han dicho los cardenales.
ideas. Me encanta la libertad del Papa Francisco para decir las cosas. Porque lo que ha dicho es, claro, en Sevilla, que se ha dicho en parte, ¿no? La cultura laica, la cultura cristiana. La verdad es que eso es una simplificación tonta porque en Sevilla ha habido gente de un nivel impresionante, ¿no? Dice el Papa que es un error contraponer cultura cristiana y cultura laica. Ojo, esto está dicho en Francia, aunque sea una isla, es Francia. Y Francia es laica. Lo sabemos, ¿no? Es un error contraponer, enfrentar cultura cristiana y cultura laica. Primero porque los creyentes nos tenemos que abrir a vivir la fe sin imponerla, porque tenemos que acostumbrarnos a que la fe no es evidente y Dios no es evidente. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino, y por tanto, el que quiera seguir el camino de Dios, bien, y el que no, hay que aceptarle, y es un hermano más. Tenemos que aceptar ser levadura en medio del mundo, pero con discreción. Y los no creyentes o alejados tampoco son ajenos a la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, y siempre portan una sed, un interrogante en su vida. En este marco, la piedad popular, manifestación de la fe hecha cultura, en la historia, en los lenguajes de un pueblo, es algo valioso y reconocible por todos, ¿no? Involucra a personas que no están en el ámbito de la fe, a personas que no se consideran creyentes. Incluso, bueno, creo que no, todos conocemos cofrades que dicen taxativamente que ellos no creen en Dios, ¿no? Vale. Y están involucrados. Bendito sea Dios que están involucrados. Revela la presencia de Dios en la historia, fortalece la relación de todos esos con la Iglesia, que si no igual no tenían ninguna. O un entierro, que también es un ejemplo, ¿no? De momento en el cual gente alejada se implica. Es ocasión de encuentro, de intercambio cultural y de fiesta. Y aquí el Papa hacía en su discurso, es muy breve, lo podéis ver en internet, un hincapié en el aspecto festivo, ¿no? Porque a veces no sabemos ser festivos, mientras que la piedad popular siempre es festiva. Alimenta la ciudadanía constructiva, y hacía él de los ciudadanos cristianos, y recordaba la cantidad de hospitales y de albergues que se han hecho desde las cofradías, desde la piedad popular, ¿no? Recuerda que la fe no es un hecho privado, que es importante la dimensión particular. Mi fe, sí, pero que la fe nunca es privada. Dice que la piedad popular no se confunde con la cultura, pero está implicada con ello y avanza poco a poco. Por eso nos dice que tenemos que aprender a avanzar poco a poco. Y también advierte contra la instrumentalización y contra la incomprensión de algunos teólogos y pastores. Vale. Y ahora voy a hablar de otro tema diferente. La cultura cristiana, ¿no? Un concepto que se ha puesto de moda, decía, sobre todo en Estados Unidos. Ha habido un autor, John Senior, que ha trabajado bastante este tema y que ha tenido bastante influencia en el mundo, determinados sectores del mundo del Partido Republicano, por ejemplo. Pero aparte de eso, manifestaciones culturales, manifestaciones religiosas como monjes. Hay bastantes de sus seguidores y de sus alumnos, porque era catedrático de universidad, que se hicieron monjes en la promoción de determinado tipo de cultura y sobre todo en la reflexión. El Concilio Vaticano II, esa reunión de todos los cardenales y obispos con el Papa que se hizo en los años 60, dice que la cultura es aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus cualidades espirituales y corporales, porque la gimnasia también es cultura, ¿eh? Hace más humana la vida social, expresa, comunica y conserva las grandes experiencias espirituales. Es decir, la cultura nos dice los grandes interrogantes. ¿Quién soy? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué tengo que hacer? ¿De dónde vengo? Todo eso te lo dice la cultura. Por eso hay gente que hoy día no quiere el papel de la cultura, porque no quiere que se le digan estas cosas. Pero ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi familia? ¿Qué he heredado yo? ¿Cómo se emocionaba mi padre? Todas esas cosas están en mi historia. Y me dicen, ¿quién soy yo? De tal manera que quien no tiene ninguna cultura no tiene ninguna identidad, lo siento mucho. Y es el drama del hombre contemporáneo. Juan Pablo II hablaba de que la encarnación del Verbo también es la encarnación en una cultura concreta. Dios no solo se hace genotipo o fenotipo hombre, sino también se hace miembro de una cultura, concretamente la judía. Que la fe es superior a la cultura
pero no se puede confundir con ella, pero tampoco se puede separar, ¿no? Tienen que estar en diálogo, y que es urgente ese diálogo, incluso crítico, con las culturas. Y es un trabajo permanente. La inculturación, el diálogo entre la fe y la cultura, es un trabajo permanente. Esto es la cultura en general. Pero vamos al tema de la cultura cristiana. Este de que hablaba John Senior, que claro, se quejaba de que hoy día está en bajas horas, ¿no? Él tenía una tendencia a confundir cultura cristiana con cultura grecolatina, de tal manera que a sus alumnos, pues evidentemente les explicaba Horacio y tal, pero hay alguna novelista española que recoge sus ideas, plantea un pueblo en el que los niños perfectamente formados saben desde los 7 años recitar a Horacio de memoria en latín o en griego. Es decir, como si la cultura cristiana fuera la cultura grecolatina, pero que eso es un error. Pero me parece importante el tener clara la consideración de una cultura cristiana. ¿Qué pasa cuando no hay una cultura cristiana? Claro, como no hay cultura cristiana en su entorno, estos chicos son bautizados, dan la primera comunión y abandonan la fe. Como no hay cultura cristiana, ya no saben lo que es el potaje de Cuaresma, pues no tienen prácticas concretas, la fe no entra en su vida concreta. Les vas a explicar lo que es el pecado o lo que es el cielo y no saben. Les falta la cultura cristiana necesaria para adquirir los conceptos básicos, ¿no? No comprenden los hechos, los signos y los contenidos de la fe. Y eso es algo que nos encontramos todos los días. Personas que, como no hay cultura cristiana en nuestro entorno, o cada vez la hay menos, se ha debilitado mucho, pues no entienden, no viven, no permanecen. La solución es crear grupos cerrados, y vuelvo a lo de cerrados, con fuerte identidad cultural, como profetizaría este autor, John Senior. Y la segunda pregunta que ya me hago siempre es, ¿en nuestro entorno hay o no hay elementos amplios de una cultura cristiana? El Papa dice que sí que les hay, pero que a veces somos nosotros los que menos los aprovechamos. Por ejemplo, dice, ¿San Valentín le aprovecha más el Corte Inglés que la Iglesia? Y San Valentín era obispo de la Iglesia. Y le aprovecha el Corte Inglés. Desde la cofradía necesitamos una cultura cristiana, es decir, sin cultura cristiana, la gente que está a nuestro alrededor se entera de lo que estamos haciendo. Incluso nosotros mismos nos enteramos de lo que estamos haciendo. Somos identificados, nos autoidentificamos, somos entendibles. ¿Qué podemos hacer para promover la cultura cristiana? ¿Qué tenemos a nuestra mano? Para explicar al Señor que va por el camino de Santiago, ¿qué es el camino de Santiago? No es el caso que estoy hablando ahora, pero en nuestro caso de cofradía, para explicar al Señor que va en una procesión, ¿qué es la procesión? Porque está ahí. Que se puede explicar de muchas maneras diferentes. A veces la mejor explicación es que te cuenten por qué tu padre estaba llorando en ese momento. Cada año, cuando salía la Virgen por aquella puerta, ¿por qué lloraba tu padre? A veces esa historia particular tuya es la mejor explicación que hay. No hace falta que hables de la encarnación del Verbo, pero hay que explicarlo. En el año 2020, hubo un desgraciado, digo desgraciado porque ocurrió un año muy malo y me pasó desapercibido, congreso de laicos, en que este autor valenciano hablaba de gestionar inteligentemente nuestro patrimonio, ¿no? Se refería al patrimonio en el sentido amplio, en el sentido material e inmaterial. Material, pues sí, gestionar, hay que cuidarle, el patrimonio hay que cuidarle, y no se puede tratar de cualquier forma, ¿no? Los bordados, las tallas, la música, pero además de eso hay que saberlo gestionar de manera inteligente, que es nuestro. Por tanto, que tenemos que utilizarlo para lo que es la misión de la cofradía. Y lo primero es que tienen que recibir el fruto de ese trabajo son los cofrades. No sé, que sería muy interesante que nosotros, cada uno o entre todos, hiciéramos una reflexión. Desde la cofradía, ¿qué podemos hacer para gestionar más inteligentemente ese patrimonio que son nuestras tradiciones, nuestra visión de lo que es el hombre, de lo que es la caridad, de lo que es la solidaridad, de lo que es el rezar o el procesionar?
¿Qué podíamos hacerlo para entenderlo nosotros mejor y para que otros lo entendieran mejor? Los que nos ven, que si no dirán los del Ku Klux Klan, que no son. Claro, ¿eh? Y gestionar inteligentemente el patrimonio. Yo me quedo con eso, con la pregunta. Si tenemos algo en nuestras manos, y yo creo que tenemos muchísimo, decimos que ha desaparecido la cultura cristiana, pero hay montones de cosas. Fijaos la cantidad de cosas que tenemos, de hecho, en la vida de las personas. La Navidad, la Semana Santa, las procesiones, San Valentín, la bendición de campos en julio, los entierros, quien nos pide que haga una misa. Todo eso que tenemos en nuestras manos, ¿por qué no aprendemos a gestionarlo? ¿Qué tendríamos que hacer para gestionar eso más inteligentemente y que sirviera para lo que le sirvió a los antepasados y para lo que lo crearon? Para dar gloria a Dios y para servir a los hombres. Pues esta es la pregunta que dejo sobre la mesa. Nada más, gracias por vuestra atención. Hay tres preguntas. Deberes. Tenemos tareas. Ya tenemos nosotros también trabajo para hacer por vueltas, empezando por lo mismo, preguntando a los mismos por qué son importantes, cuál es el problema que podemos hacer nosotros. Pues muchas gracias también. No sé si alguien tiene alguna pregunta, queréis comentarle algo. No os atrevéis. Os has dejado sin palabras también. Eso es un mal síntoma. Bueno, pues nada más. Ya nos esperamos en la próxima jornada de formación, que será el jueves 20 de marzo, sobre liturgia. Y nada, Javier, agradecerle. Yo creo que por lo que he visto en las caras estaban escuchando atentamente y creo que es un paso más, un trabajo que tenemos que hacer y ya te contaremos la vez. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros.